Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les ofrece el canal diocesano para que puedan asomarse a la actualidad de la Iglesia que peregrina en Toledo en estas últimas jornadas. Ya ven que hace nada y menos que estrenábamos el nuevo año y casi sin darnos cuenta hemos cumplido un mes, que por cierto ha venido cargado de información eclesial. Para esta próxima hora les hemos preparado una selección de temas muy focalizada, como verán, en el administrador apostólico de la Archidiócesis y su abigarrada agenda de compromiso. Pasen y vean. Comenzamos regresando al día de San Ildefonso, el 23 de enero, fecha en la que don Braulio recibía la distinción de hijo adoptivo de la ciudad de Toledo en la gran gala de entrega de honores y distinciones que organiza el Ayuntamiento de la ciudad en día tan señalado. Don Braulio aprovechó la ocasión para agradecerlo sobre todo por dos motivos: porque considera que es mucho más de lo que merece y porque siempre alegra que se reconozca el papel de la Iglesia en cuanto que rostro de Cristo en la sociedad civil y en la vida social. 23 de enero, solemnidad de San Ildefonso, un día de fiesta en la ciudad que celebra a su patrón y en el que tiene lugar, como cada año, el acto de entrega de honores y distinciones a personas y entidades que son un referente para la sociedad toledana. Entre ellos, el administrador apostólico de la diócesis, que ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad por la decisión de que la procesión del Corpus volviera a celebrarse en jueves. Agradecido por el cariño recibido en estos 10 años y medio en Toledo, don Braulio Rodríguez ha reivindicado el papel de los cristianos en la vida pública. Por eso no podemos permanecer únicamente en el ámbito de lo privado, que lógicamente nuestra sociedad respeta. Somos una realidad que actúa también en lo público, para ayudar a configurar la realidad. Esta Iglesia de Toledo no es, en consecuencia, únicamente el arzobispo y los sacerdotes. Son muchos hombres y mujeres, mujeres y hombres, ciudadanos como los demás. En nombre de todo este pueblo que espera un nuevo arzobispo, el que hace el número 121 de la sucesión apostólica, os agradezco de nuevo esta distinción de hijo adoptivo de Toledo. Muchas gracias. Un acto en el que también se ha querido saldar una deuda con el escritor canario Benito Pérez Galdós, en el año del centenario de su muerte. El Paseo Virgen de Gracia estará dedicado a esta figura de la literatura española. La alcaldesa reconoció el honor de los toledanos al pertenecer a esta ciudad ligada de manera indiscutible a la historia y la cultura. Los toledanos y las toledanas somos afortunados. Somos afortunados porque nuestra identidad como ciudad es reconocida, les puedo asegurar, en todos los rincones del planeta. Nuestros lazos históricos, culturales y artísticos traspasan fronteras y además en nuestras raíces se reconocen pueblos y civilizaciones de todo el mundo. Los galardones se completaron con la dedicatoria de la calle Río Llano a la panadería Brasal como homenaje a los 100 años que lleva repartiendo el pan a todos los barrios toledanos. Además, el que fuera director del Museo Sefardí, Santiago Palomero, y Juan José González han sido nombrados hijos adoptivos a título póstumo. La Catedral Primada está inmersa en la preparación de un nuevo producto cultural, Lumina Toledo Lux Eterna, que aspira a poder visitar el templo en paseos nocturnos y vivir una experiencia cultural de un modo diferente. El deán de la Catedral, don Juan Miguel Ferrer, anunció esta nueva experiencia cultural inédita en España durante una comparecencia en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, junto a la ministra del ramo del turismo y la alcaldesa de Toledo, aunque tampoco ofreció demasiados detalles sobre el proyecto. Es el monumento más visitado de la ciudad, con más de 1 millón de visitantes al año. Ahora el Cabildo Primado nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la catedral de un modo distinto. Lumina es una nueva andadura que se pondrá en marcha en los próximos meses. Un itinerario de luz, sonido e imágenes a través de la historia de la SEO Primada. Lumina es un proyecto para ayudar a que esta experiencia que tenemos los que tenemos la fortuna de estar todos los días en la catedral puedan también descubrir esta experiencia genial de ver de un modo nuevo y distinto nuestra catedral. Lo demás lo queremos hacer de manera que sea muy accesible, que no tengan unos costes muy altos para el que venga a visitar,
de tal manera que sea un producto accesible a todo el mundo. Lumina ha sido presentada en Fitur, en el stand de Tour España, con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha ensalzado la importancia de la colaboración público-privada. Hoy es el segundo producto en el que de alguna manera colaboramos también con la Iglesia, y que muchísimas gracias por vuestra colaboración, por entender que efectivamente las experiencias y lo que podamos aportar con este proyecto nos va a situar en que Toledo siga siendo, como lo es, un destino elegido por muchos visitantes. La iniciativa impulsada por el Cabildo de la Catedral Primada se basa en la excelencia, la sostenibilidad y la inclusión, y quiere ser también un impulso para potenciar el turismo en la ciudad de Toledo y animar a los turistas y viajeros a pernoctar, a quedarse aquí en Toledo. Un producto de estos que deja huella en la memoria y que hace que cuando luego te encuentras con tus amigos dices: oye, he estado en Toledo, ¿tú has visto? Bueno, pues eso mismo esperamos que digan todos los futuros visitantes que tengan la ocasión de entrar y vivir Lumina. Será en unos meses cuando la Catedral Primada ofrezca a todos sus visitantes la posibilidad de adentrarse en este itinerario para conocer y reconocer a la dives toledana, Lumina. La comunidad cristiana de Ontígola vivió el sábado pasado uno de los acontecimientos más esperanzadores de las últimas 2 décadas. Don Braulio bendecía y colocaba la primera piedra de las obras de restauración y rehabilitación del templo parroquial. Una breve ceremonia que transmitió el deseo y el empeño de que todas las entidades, organismos e instituciones, lejos de entorpecerse, remen en una misma dirección para lograr que en el verano del 2021 esta localidad pueda recuperar este espacio celebrativo. Con mucha alegría e ilusión. Así vivía la comunidad parroquial de Ontígola este sábado el acto de bendición y colocación de la primera piedra de las obras de restauración de su nuevo templo. Es una construcción peculiar, como podéis ver luego en las imágenes, pues hay que unir la parte antigua que vamos a sostener en pie con una construcción de iglesia nueva, con lo cual es una construcción muy compleja técnicamente. Los arquitectos lo saben mejor que yo, pero sí que es muy trabajoso, pero bueno, gracias a Dios vamos viendo la luz y todo va saliendo adelante. El templo parroquial Nuestra Señora de la Concepción comienza ahora su segunda fase tras el derrumbe del edificio anterior en el año 2016, momento en el que comenzaron también las obras de rehabilitación de la torre. Hace ya pues más de 14 años que nos tuvimos que abandonar porque estaba en un estado ruinoso y corría peligro el que estuviésemos en él. Entonces tuvimos un peregrinar gracias a las buenas voluntades de que siempre hay almas caritativas por todo el mundo, y entonces nos cedieron un local. Y en un local comercial que había, lo adecentamos lo mejor que pudimos y allí estuvimos celebrando la misa pues al menos durante 5, 6, 7 años por lo menos. Luego tuvimos que otra vez, porque lo necesitaban, cambiar y nuestro peregrinar otra vez. Nos fuimos a un local que había del ayuntamiento y lo adecentamos de una manera muy digna, y ahí es donde estamos hasta el día de hoy celebrando la Eucaristía y todos los servicios que una iglesia y un pueblo necesita. El actual administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, presidió este acto en el que bendijo las obras y colocó la primera piedra de este edificio, cuyos trabajos de restauración y rehabilitación finalizarán en el verano de 2021. Plazos, Dios mediante, para junio de 2021 tenemos que haber terminado. Es un reto, es complicado, porque hay que mantener la antigua edificación de la iglesia y adaptarla, repito, con lo nuevo, lo cual es un reto. Y luego, bueno, pues tienen que venir muchísimas cosas, adaptando como instalaciones, infraestructuras, adaptarlas a las nuevas normas que hay en construcción ahora mismo, con lo cual, pues es un reto. Durante la bendición, don Braulio Rodríguez explicó la importancia de la iglesia como edificio y también como comunidad, capaces de ser cooperadores de Dios. No se trata de un edificio simplemente que tiene unas funciones como tantos, sino que de algún modo es un edificio que pertenece o que es un poquito trocito de cada uno de nosotros. Somos en cierto modo cooperadores de Dios siempre que con nuestro trabajo atendemos y servimos a los hermanos o a la comunidad.
Varias salas debajo del templo y la ampliación de un jardín en parte de un terreno cedido por el ayuntamiento son algunas de las novedades que presentará el nuevo templo parroquial de Ontígola cuando finalicen las obras en junio del año 2021. La Iglesia celebraba el pasado domingo 26 de enero, por primera vez, el Domingo de la Palabra de Dios, una cita que el Papa Francisco instituía el pasado mes de septiembre con la firma de un motu proprio extraordinario. Aquí en la Archidiócesis, fieles como somos a los mandatos pontificios, lo celebramos de una manera muy especial, con una solemne Eucaristía en la Catedral, en el transcurso de la cual don Braulio administró el ministerio del lectorado a 9 seminaristas de diferentes centros de formación de nuestra diócesis. Promovido así por el Papa Francisco, la Iglesia ha celebrado este domingo 26 de enero el Domingo de la Palabra de Dios. Esta iniciativa dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios quedó instituida el pasado mes de septiembre con la firma de la Carta Apostólica Aperuit Illis. Toda la evangelización, dice el Papa Francisco, está apoyada en la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Tenemos que estar lejos de aquellas visiones donde parecía que tocar, leer, escuchar, proclamar la palabra de Dios era solo cosa de los curas o de algunas personas que sabían no sé qué cosa. En nuestra diócesis, la Catedral Primada acogía la celebración de la Santa Misa, donde 10 seminaristas fueron instituidos lectores. En su homilía, don Braulio Rodríguez explicó esta celebración, que supone un paso más en el impulso a la palabra de Dios que viene del Concilio Vaticano II. Se trata, por tanto, de un paso más en el camino abierto por la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando insiste que es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. La revelación y la redención son acontecimientos, son una persona, Jesucristo, capaz de cambiar la vida y la historia. Así lo manifestaba don Braulio Rodríguez en su homilía en el Domingo de la Palabra de Dios, donde 10 seminaristas fueron instituidos lectores, una dimensión propia de todos los cristianos. Esta es una dimensión de todos los cristianos, pero que en la realidad que se va concretando, estos hermanos presentados van a recibir esa gracia de un sacramental para que verdaderamente se vea cómo nosotros no podemos vivir sin Cristo, como no podemos vivir sin el domingo. 6 de los 10 seminaristas que fueron instituidos lectores pertenecen al Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, otros 2 al Seminario de los Operarios del Reino de Cristo y 2 al Seminario de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. El 27 de enero es la fecha del nacimiento de nuestro último arzobispo. No sabemos si la diócesis se unió un año más en su oración por su hermano y pastor. De lo que estamos seguros es de que, como todos los años, celebró la misa a primera hora de la mañana con los seminaristas para rezar con ellos. Don Braulio les ha confirmado en la certeza de que la Eucaristía es señal inequívoca del amor de Dios. Y al final de la celebración han aprovechado para bendecir una imagen de San Juan de Ávila que se ha instalado en la capilla. Como cada 27 de enero, don Braulio ha comenzado el día de su cumpleaños acompañado por los seminaristas. En esta década, como arzobispo de Toledo, asegura que ha rezado mucho por ellos porque son una de las grandezas de la Iglesia. Hay una garantía de eso, de qué es lo que somos, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo se desarrolla nuestra vida. Bueno, con sus días malos y sus días grises, sus días lluviosos y sus días de sol. En su homilía, don Braulio ha recordado su etapa como seminarista y a los compañeros con los que se ha ido formando, hermanos con los que comparte una historia común que culmina con la celebración de la Eucaristía, señal inequívoca de que el amor de Dios nunca se agota. Cuando uno
con todos sus pecados y sus fallos, sigue al Señor, ahí hay una alegría y una paz que es inigualable. Y por eso, aun teniendo siempre la perspicacia de saber si verdaderamente el Señor me llama por aquí, porque siempre tenemos que hacer pureza de intención, pues saber que si vamos hacia la ordenación, eso es lo mejor para mí. Al finalizar la celebración eucarística, don Braulio ha bendecido esta imagen de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Hay dos acontecimientos que a lo largo del calendario mueven una cantidad de jóvenes muy numerosa en nuestra diócesis de Toledo. Generalmente uno es la peregrinación diocesana que todos los años la Delegación de Juventud lleva a cabo a Guadalupe, que reúne en torno a la Virgen pues cerca de 800 jóvenes, y hay otra gran peregrinación, otro gran evento que pilla justo a mitad del curso, que es la peregrinación a Fátima, la peregrinación nacional de jóvenes a Fátima, que este año 2020 cumple su 29ª entrega y que reunirá, tal y como prevén desde la organización, a más de 300 jóvenes de nuestra diócesis que se juntarán, se reunirán en torno a la Virgen de Fátima con otros casi 1000 jóvenes, con otros muchos jóvenes del resto de España, hasta ser casi 1 millar de jóvenes, allí reunidos en torno a una misma espiritualidad, una misma devoción. Para hablar de lo que ha sido la peregrinación a Fátima, lo que ha supuesto para la diócesis de Toledo, y para hablar de lo que supone para esa gran familia, que es los Jóvenes por el Reino de Cristo, JRC, tenemos esta noche con nosotros a dos invitados. A don José María Alsina Casanova. Don José María, buenas noches. Buenas noches. A veces lo hemos traído como experto de cabecera en espiritualidad, lo hemos traído como director del Aula de Teologías del Corazón de Cristo, lo hemos traído como rector, y esta noche viene en calidad de Consiliario Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo. ¿Desde hace cuánto tiempo, don José María? Pues poco tiempo. En septiembre fueron las elecciones y nos eligieron a 2. Ahora estamos 2, servidor y también otro sacerdote de la diócesis, Damián González, que está conmigo. Es la segunda vez que cumple esta responsabilidad. Sí, me parece lo recordar. había hecho 10 años, ya no me acuerdo muy bien, debió de ser entre el 2004, 2013, por ahí, y ahora me vuelven otra vez con la juventud. Quizás me están empezando a ver ya un poco mayor y dice, a ver si te rejuveneces un poco. Muy bien. Y ahí le acompaña don Jesús Reviejo. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches. Talaverano, 25 años. Así es. ¿Y cuántas veces ha peregrinado a Fátima en esta peregrinación? ¿Cuántas veces ha llevado a cabo esta peregrinación? Sí, pues empecé con la edad mínima, con 15 años, y ahora que tengo 25, pues desde entonces todos los años, año tras año, volviendo al encuentro con la Virgen a Fátima. Actualmente es seminarista, ¿no? Está en el seminario de la Hermandad. Eso es. ¿Cuántos años llevas en el seminario? Estoy en segundo curso. Estuve... En primer lugar, don José María, tal y como hablábamos antes de la entrevista, para el imaginario común de la gente, JRC es algo que ha surgido después de la peregrinación de Fátima. Parece que lo que primero apareció en el escenario de la diócesis de Toledo fue la peregrinación a Fátima en los años de la Pastoral de Talavera, y después se empezó a hablar de JRC. ¿JRC de este modo es fruto de la peregrinación o es anterior a ella? Es anterior. JRC es la madre de la peregrinación, de alguna manera. Tiene que ver. JRC nace en finales de los años 70, una reunión de jóvenes en Ávila que viven la espiritualidad del corazón de Cristo y veían cómo se reunían los mayores del apostolado y decían, hay que hacer algo con los jóvenes, ¿no? Liderados por un grupo de sacerdotes de mucha espiritualidad, el padre Mendizábal, el padre Jordi Carreras y otros sacerdotes que estaban por allá. Empezaron a juntarse y aquello, como dicen los fundadores de JRC, fue una efusión del espíritu, de tal manera que al año siguiente se juntan, son 300, y esto se va prolongando en los años hasta llegar a nuestro tiempo, ¿no? Esa reunión se sigue realizando todos los años en Salamanca, actualmente es en septiembre. Luego surge la peregrinación a Fátima. La peregrinación a Fátima propiamente no es que surgiera de JRC, surge en Talavera de la Reina, en torno a varios grupos de jóvenes, principalmente el grupo de Peregrinos de María y otros jóvenes que habían en la diócesis de Toledo y en la ciudad de Talavera,
y como empieza a crecer aquello y también empiezan a participar jóvenes que vienen de otros lugares de JRC, llega un momento que lo asume JRC y ya empieza a tener una expansión más nacional en lo que es la peregrinación a Fátima. JRC hoy es como una especie de gran familia que reúne a muchos grupos o muchos movimientos que tienen la misma espiritualidad, de este modo. Yo cuando una vez pues sabía de vuestro encuentro en Salamanca, que ahora habéis fijado Salamanca de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Sí. JRC es como una especie de encuentro, es como una familia de... Sí, podríamos llamar, es una asociación de asociaciones. JRC nace el apostolado de la oración, que es eso en la Iglesia. El apostolado de la oración, más que una asociación, es un espíritu que anima la vida de la Iglesia desde lo que es el misterio del corazón de Cristo, el ofrecimiento de obras, el rezar por las oraciones del Papa, el amor a María, el apostolado. Y de ahí nace, de alguna manera, esa misma estructura, ese mismo ambiente, nace una familia de familias que es JRC, que es que los jóvenes de distintos lugares que participan de esta espiritualidad se junten una vez al año, no es otra cosa. O sea, sobre todo es un encuentro y luego se prolonga en esa peregrinación, pero probablemente es más una espiritualidad JRC, una asociación de asociaciones que un movimiento propiamente dicho. Y luego la peregrinación surge en la Talavera, en aquella Talavera que se hizo tan célebre por la pastoral juvenil. Me imagino que era la época estaba Luis Fernando de Prada, Arturo, Antonio Cano, Arturo Otero, Carlos Sobrón, esos fueron los sacerdotes que estaban ahí y que venían todos de JRC. Y primero lo asume Peregrinos de María, y cómo fue un poco... Sí, yo creo, igual Jesús me puede corregir un poco, pero me parece el origen es el grupo que surge de la parroquia de San Juan de Ávila, que se llama Peregrinos de María, son los que para empezar a sacar jóvenes adelante montan las peregrinaciones. La primera es la de Guadalupe y luego viene Fátima, y de ahí empieza a surgir luego Talavera, en ese ambiente de movimiento de jóvenes que se estaba haciendo. No solamente ya era Peregrinos, sino había otros grupos. Recuerdo que estaban los Scouts, estaba la Compañía de María, estaban las Agustinas, estaba la parroquia de San Ildefonso. Yo aquello lo viví en el año 93, 94, que estuve de diácono, ya estaba la peregrinación a Fátima comenzando. En la nota de prensa que han hecho llegar a medios, aseguran que cuentan con la participación más o menos de 300 jóvenes de la provincia de Toledo. Pero ¿cuál es el volumen total de participantes que han garantizado en estas últimas entregas y este año? ¿Qué valoración tienen? El año pasado fuimos más de 800, y este año preveíamos que iban a ser tantos, pero ya en el punto en el que estamos ahora, prácticamente 24 horas después que se abre la inscripción, está todo lleno. Se nos han apuntado más de 900 jóvenes en este momento. Don Jesús, empezó a participar en la peregrinación a Fátima con 15 años. Eso es, sí, con 15 que es la edad mínima, por lo visto, de participación. Sí. ¿Todos los años es el mismo el itinerario? No sé, porque Guadalupe recordamos que a veces se plantean itinerarios distintos, dependiendo si hay puente, de si no hay puente, se puede bajar por Alía, se puede bajar por otros lados. Fátima siempre propone el mismo itinerario. Sí, eso es. O sea, la peregrinación, bueno, como cualquier organización, cualquier proyecto, pues va variando pequeñas cosas con los años, pero en sustancia siempre ha sido pues el mismo itinerario. La peregrinación comenzamos el viernes, viajando de toda la diócesis de Toledo, también de Madrid. Nos juntamos en Valencia, Alcántara, y ahí tenemos la primera toma de contacto entre los distintos grupos en que se divide luego la peregrinación, la primera velada. Y el primer día fuerte de la peregrinación es el sábado, que es el día que propiamente se empieza a andar. Antes nos juntamos en Leiría, que es un pueblo a 16 kilómetros de Fátima, y es allí donde ya nos juntamos todos los movimientos de todos los lugares de España, y bueno, allí ya tenemos una primera presentación oficial de la peregrinación, de las distintas comisiones. Ya se divide la gente en grupos, y es muy bonito porque en cada grupo pues hay jóvenes, cada grupo van por edades, pero las procedencias son variadas, y es bonito porque, claro, todos se conocen jóvenes católicos que viven la fe pues de otros sitios de España, y se ayudan unos a otros, se conocen, y luego pasan cosas como que salen noviazgos de uno de cada parte, y que luego esos son los que están en la peregrinación de familias.
Entonces el sábado es el día que luego ya empezamos a caminar por la mañana y por la tarde llegamos a Fátima a la misa, la primera misa de la peregrinación. El domingo se visitan los lugares más propios de Fátima, ¿verdad? El pozo, la gruta de los pastores, todas esas cosas. Y después el lunes, más o menos... Sí, o sea, otra cosa muy importante del domingo es la vigilia, que es como el momento central y cumbre de la peregrinación, no solo en cuanto que cae en el centro de las fechas, sino que también es el momento pues, más íntimo para que cada joven se encuentre de corazón a corazón con la Virgen María, con nuestra Madre, y bueno, ahí es donde suceden los mayores milagros de esta peregrinación, que se van cociendo un poco durante los días anteriores, pero ahí es donde pues mucha gente cuenta que ahí la Virgen le cambió la vida. Después el lunes tenemos un Via Crucis, que es muy bonito el Via Crucis que hay en Fátima, y una misa luego por la tarde por grupos de procedencia. Y el martes ya termina la peregrinación con la misa final, que muchas veces la presido algún obispo, en concreto alguna vez nuestro nuevo obispo don Francisco la ha presidido la misa final, también don José Ignacio Munilla muchas veces. Y bueno, esto es como el esquema general. Luego durante los días también pues va habiendo charlas que se dan a los jóvenes y luego reuniones por grupos para comentar lo que se ha hablado en las charlas, veladas para divertirse y bueno, muchos momentos para que los jóvenes pues vayan haciendo amistad, conociendo, compartiendo la fe. Y tiempo libre personal para poder visitar todas esas... Se trata de algo muy amplio. Don José María, además de jóvenes van familias, me ha parecido entender. Y al final, ¿qué volumen de gente se reúne ahí? 300 de Toledo de los casi 900 jóvenes que van y luego además, ¿quién completa? ¿Matrimonios? Fue una necesidad natural. En el momento que aquellos jóvenes empezaron a formar familias, querían seguir viniendo a Fátima. Entonces se hizo ahí de alguna manera algún apaño, como se llama, para que pudieran empezar a venir familias. No sé si las primeras familias fueron 12 familias, pero esto empezó a crecer y hoy por hoy, ya el año pasado me parece fueron 130, 140 matrimonios. El volumen de eso, con la cantidad de niños, puede llegar a ser, el grupo de las familias, unas 800 personas. Estamos contando que entre los 900 jóvenes, 800 por familias, y luego tenemos un grupo de adultos, que son los que propiamente llamamos que están solteros, que no han formado familias, que también había que darles un cuerpo ahí, y son un grupo de 40, 50. Nos juntamos unas 2.000 personas en total. Que son como las tres ramas ahora que propone JRC. JRC de jóvenes, adultos, ¿no? Y después familias. Y las familias. Dentro de las familias también ha habido una experiencia que ha comenzado hace, me parece que 2 años, que estaban las familias jóvenes, pero claro, pasaba que las familias llegaban a un momento que ya no eran tan jóvenes y querían seguir viniendo. Entonces se reivindicó su sitio. Y ahora ya tenemos 2 columnas, las familias jóvenes y las familias que son más mayores. El año pasado yo creo que ya fueron 15 y 16 familias de ese grupo de mayores. Con lo que tenemos Fátima totalmente cogido. Fuimos a reservar los hoteles, y fueron 16 hoteles que reservamos, ¿no? Pero ya saben en Fátima que para las fechas antes del miércoles de ceniza va el grupo de la Apostolado de Acción de España. Os quedéis con todas las plazas hoteleras. Con todas no sé, pero con muchísimas. Claro, con 2.000. Toda esta logística, Jesús, ¿desde dónde se tripula? ¿Se sigue llevando desde Talavera, desde Toledo? ¿Tenéis con gente que esté en la sala de máquinas de toda España? ¿Toda la logística, cómo la organizáis? Sí, el centro un poco neurálgico de organización de toda la peregrinación es Talavera, por razones históricas. Siempre nació a raíz del grupo de peregrinos de María de allí de Talavera, y luego siempre ha tenido mucho peso la diócesis y particularmente la ciudad de Talavera en cuanto al número de jóvenes que van. Entonces un poco el cuerpo organizativo está sobre todo allí, pero siempre se ha procurado integrar a los distintos movimientos de España, pues para que la peregrinación se sienta como algo de todos y todos ayuden a servir a la Virgen en lo que haga falta. Muy bien. ¿Y a ti, hasta qué punto te ha ayudado esto? ¿Hasta qué punto eres deudor de la peregrinación a Fátima? ¿En tu actual momento te sientes llamado a un servicio a la comunidad cristiana? ¿Te sientes llamado a este servicio a la Iglesia? ¿Estás en este proceso ¿hasta qué punto eres deudor de todo esto de Fátima? ¿A ti te ha ayudado?
Sí, yo la verdad que no sé cómo habría sido mi vida sin esta peregrinación. Y bueno, yo conocí mi grupo de Talavera, de peregrinos, y ahí fue como mi segunda conversión, mi vuelta a la iglesia, conocer íntimamente al Señor, y muy vinculado al grupo ha estado siempre la peregrinación. Cuando yo tenía 15 años, todos los que eran un poco más mayores que yo, mis monitores, lo vivían como algo muy suyo, muy señalado en la fecha en el calendario, y entonces yo participé de este espíritu y empecé a ir con 15 años, y ha sido siempre algo imperdonable, ¿no?, en el calendario ir a la peregrinación a Fátima, porque la Virgen cada año me ha llevado, y pues siempre tiene regalos de madre, ¿no?, para mí. Y bueno, no solo he recibido en la peregrinación, sino que también he tenido el regalo de Dios de poder ir a darme, y al final dándome es como más he recibido. Y es que desde el principio prácticamente pues se me pidió ayudar en distintas comisiones, y he estado en distintas partes de la organización durante estos 10 años, y la verdad que es una gozada poder ir a servir ahí, a que no solo a encontrarme yo con la Virgen, sino a que otros jóvenes también se encuentren con su corazón de madre. De algún modo has estado en todos los perfiles, ¿no? Has sido como peregrino, habrás sido como monitor, sí. Esta vez estás más metido me imagino que formas parte de alguna logística este año. Sí, el primer año fue gracioso porque no sé muy bien por qué. Yo creo que también pensando en mi bien me metieron en la comisión de orden, que son un poco los que se encargan de que la gente pues vaya a cada momento donde tiene que ir, y es gracioso porque llego allí sin haber ido nunca, sin tener mucha idea de cómo va, y entonces un poco aprendiendo sobre la marcha, y pues bueno, fue una experiencia también interesante y divertida. Y luego estuve muchos años de monitor y de responsable en grupos, suelen ser de 17 personas, siempre hay en cada grupo pues un responsable, un par de monitores y un sacerdote. Y ahí ha sido pues muy bonito porque tienes un trato muy personal con los jóvenes y ves lo que va haciendo la Virgen en cada uno, ves sobre todo a través de las reuniones de grupos, pues vamos ahí hablando. Y es una gozada, la verdad, ese trato personal. Y bueno, luego también he estado en otras facetas más de tipo organizativo, de presentador o de coordinación. Y nada, donde se pida, ahí estamos. Aún hoy siendo seminarista participas, se te permite participar. Desde que tienes desde que tienes unos razos, iba a decir, desde que llevas participando en ello, ¿ha sido siempre en estos días de vacación de la Semana Blanca? Sí, la peregrinación siempre ha sido en estas fechas de la Semana Blanca. En esta historia reciente me refiero, porque antes y con antes no sé cómo lo haría. No, comenzó así. O sea, de hecho, la idea era sacar a los jóvenes del carnaval para que vivieran una preparación a la entrada de la Cuaresma de una manera distinta. Ese es el origen de Fátima en esas fechas. Y es bonito porque sigue siendo así, ¿no? O sea, cuando precisamente a los jóvenes se les saca para que no entren en la Cuaresma el miércoles de ceniza, pues nosotros los preparamos, y precisamente de las últimas cosas que se les prepara es para vivir el miércoles de ceniza y entrar en la Cuaresma. Muy bien. Jesús, no podemos invitar a la gente a participar porque a mí me ha sorprendido también que esté todo tan empaquetado y que en 48 horas pues ya lo tengáis todas las plazas cubiertas. Pero tú animas a la gente que en años sucesivos que se anden con ojo y que participen, porque a ti te parece una experiencia muy singular, decías. Sí, así es. Yo invito a los jóvenes a los que pueda llegar pues este mensaje, que se animen, que no lo duden. Es muy típica la historia de gente que va medio obligado por un amigo, por una amiga, o porque mis padres me han convencido, y vuelven felices de la peregrinación porque les ha cambiado el corazón la Virgen. Entonces, bueno, la fecha ya se sabe, o sea que no hay problema, que se puede apuntar ya a buscar cuándo cae el miércoles de ceniza el año que viene. Claro. Y bueno, también una invitación a todos los que no vienen a la peregrinación a que recen por ella, porque JRC, con esa relación que tiene con el apostolado de la oración, pues tenemos muy metido en el corazón que el mayor apostolado es la oración, es el más eficaz. Y durante las fechas de la peregrinación se pide a muchos conventos que recen, que ofrezcan sus sacrificios por estos jóvenes. Y bueno, también contamos con la oración y el ofrecimiento diario de la gente de nuestra diócesis que esté aquí durante esos días.
Don José María, y todos los que quieran saber algo más de JRC, en primer lugar, para participar en JRC, ¿hace falta pertenecer previamente a algún movimiento? Me imagino que sí, ¿no? Y pedimos para inscripción que al menos se identifiquen en torno a alguna parroquia, algún movimiento. O sea, como JRC vive del espíritu de la apostolación, es suficiente con que se identifiquen en una parroquia que tiene un nombre y que está ubicada en una diócesis y que conozcamos al sacerdote para que puedan participar en los encuentros, ¿no? Pero sí que todo joven que va a JRC tiene que venir con una vinculación a alguna parroquia o a alguna asociación eclesial, ¿no? O sea, que no es imprescindible tener una acrisolada experiencia de movimiento de espiritualidad, pero por lo menos tienes que tener algún referente eclesial, o sea, no puede ir uno individualmente. Exacto. ¿Y todo el que quiera saber más de JRC, cómo puede hacerlo? Tenemos una página web que ahí da la información de la historia, de las actividades que se organizan, que se llama, me parece que es Reino de Cristo, es donde están integradas las distintas ramas y aparece ahí la información de todas las actividades que realizamos. La página, la Peregrinación a Fátima también tiene una página web, me parece recordar, Jesús. Es Peregrinación Fátima JRC, pero bueno, a esta página web, a través de la web general de Reino de Cristo, se puede acceder en un par de clics y ya se llega. Por satisfacer curiosidad, ahí se habla de la historia, se habla de quién es quién, hay una página web muy intuitiva con varias pestañas, porque en realidad apuntarse ya no puede apuntarse a nadie, así es que por lo menos la conozcan y que recen. Y también JRC, pues el que quiera saber más, y allí habrá contacto, ¿verdad? Sí. También hay redes sociales en Facebook, creo que también quizá en Instagram, que se comparte información. También durante la peregrinación se sube alguna foto de cómo está yendo el transcurso, y luego también todos los años se hace siempre algún vídeo como animando, invitando a la peregrinación en YouTube. Me parece recordar que en la peregrinación de Talavera la dirección es calle Trinidad de Talavera de la Reina, la peregrinación a Fátima, me parece recordar. Y en JRC pues habrá algún teléfono. Bueno, la referencia es la Secretaría de Talavera. La Secretaría de Talavera también. Sí, porque ahora mismo JRC lo ubicamos bueno, JRC es Reino de Cristo. La Secretaría de Reino de Cristo propiamente la ubicamos, aunque es verdad que como ahora hay distintas ramas, cada rama tiene sus responsables y la Secretaría al final se ubica donde están los responsables, ¿no? Sí. Es así. Pero bueno, el domicilio así es Talavera, y Talavera. Y bueno, pues habrá alguna manera de contactar con vosotros, quien nos esté escuchando y quiera satisfacer algún tipo de curiosidad. Pues muchísimas gracias, Jesús, por este testimonio y ánimo en tu proceso de preparación. Muchísimas gracias, don José María, y ya le tendremos brevemente en algunos de sus muchas tareas y sus muchos negociados. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias. El pasado martes se celebró en la capilla del Seminario Metropolitano de Toledo la Eucaristía por la festividad de Santo Tomás de Aquino. El señor administrador apostólico presidió la misa a la que acudieron una nutrida representación de autoridades académicas de la archidiócesis, en el día del santo patrón y protector de los centros diocesanos católicos. La sesión académica posterior a la misa también fue eminentemente tomista y corrió a cargo del padre Bonino, decano de Filosofía en el Angélico de Roma. Hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los centros universitarios católicos. En nuestra diócesis, la capilla del Seminario Mayor acogía la celebración de la Santa Misa a las 11 de la mañana, que ha presidido el actual administrador apostólico, acompañado por el delegado para el Gobierno de la Archidiócesis, don Francisco César García Magán, también por seminaristas, formadores y profesores del Instituto Teológico y el de Ciencias Religiosas. Don Braulio Rodríguez ha expresado que este santo pensador del siglo XIII demostró que la religión no teme a la ciencia. Santo Tomás de Aquino es suficiente, aunque no hubiese tenido discípulos, que los ha tenido a centenas en cada generación y en cada siglo, para demostrar a la gente que la religión no teme al pensamiento ni a la ciencia experimental, me refiero. Que la religión no es una relación emotiva, ni una oscura tradición, ni solamente una unión mística con Dios. En su homilía, el actual administrador apostólico de Toledo destacó que, aparte de la gran influencia que Santo Tomás ejerció en el pensamiento humano, alcanzó la santidad, entre otras virtudes, por ser humilde. Pero no fue la inteligencia la que convirtió a Santo Tomás en un santo,
Precisamente él estimaba bastante poco la parte intelectual de su obra. Es conmovedor ver el manuscrito de uno de sus más grandes libros, conservado en la Biblioteca Vaticana, y advertir cómo sobre párrafos enteros de escritura apretada, abreviada casi taquigráfica, su pluma ha trazado una raya que pretende dar a entender que le parecía insatisfactorio lo que a nosotros nos parece valiosísimo. Tras la celebración de la Santa Misa, el padre Sergés Tomás Bonino, secretario de la Comisión Teológica Internacional y decano de la Facultad de Filosofía del Angelicum de Roma, ofreció una conferencia sobre la teología filosófica y la teología cristiana en el Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Los cuidados paliativos, la muerte digna o el principio de autonomía del paciente son algunos de los conceptos sobre los que reflexiona don Braulio en su escrito semanal para Padre Nuestro. Este aspecto de la vida humana, que es el final de la vida, dice don Braulio que no se puede despachar tranquilamente ofreciendo la eutanasia, y menos solamente porque esté en el programa electoral de algunos partidos políticos. La experiencia clínica demuestra que la solución pasa por la atención que proporcionan los cuidados paliativos. ¿Cuáles son los principales argumentos que se emplean para intentar promover la legislación de la eutanasia y el suicidio asistido? Con esta pregunta comienza el escrito semanal para Padre Nuestro, el administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo. Don Braulio Rodríguez Plaza insiste de nuevo en este tema, en el que dice que la solución ante la gravedad irreversible y el dolor no es la eutanasia, sino los cuidados paliativos. Nuestra compasión no debe justificar poner fin a la vida de un enfermo, porque una persona humana nunca es una carga para los demás. De manera que lo más humano no es provocar la muerte, sino acoger al enfermo, sostenerlo en los momentos de dificultad, rodearlo de afecto y atención y poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento, suprimiendo el dolor, pero nunca al paciente. La muerte digna, la calidad de la vida o el principio de autonomía del paciente son algunos conceptos que el actual administrador de la Diócesis de Toledo aclara en su escrito, donde se pregunta por el baremo establecido para medir o definir cuándo una vida merece la pena que sea vivida, denunciando que concebir la dignidad de la persona únicamente sobre la propia autonomía constituye una visión reductiva que deja al margen otras dimensiones fundamentales. Por último, don Braulio Rodríguez señala que el final de la vida humana no puede despacharse tranquilamente ofreciendo la eutanasia, solo porque con esta medida, que está en el programa electoral de algunos partidos, se consigan mayorías absolutas. Comienza el Papa Francisco una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, que son, tal y como él las define, la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús. Las bienaventuranzas revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones Dios elige caminos difíciles de comprender, como el de nuestras debilidades, pero es allí donde siempre se manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran
y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Fieles a su estilo, las comunidades neocatecumenales ofrecen puntualmente sus catequesis para ayudar a las personas a tener un encuentro con Jesucristo a través de la escucha de la buena noticia, del querigma. Estas catequesis, que han ayudado a muchos a encontrar el sentido profundo de su existencia y a otros a profundizar y desarrollar su fe, están avaladas por un estilo de vida cristiana, el del camino, que está presente en más de 140 países de los 5 continentes, con más de 21.000 comunidades. La parroquia de Santiago el Mayor y la parroquia de Santa Teresa en Toledo acogen las catequesis del principio del camino para jóvenes y adultos que comenzaron este lunes 27 de enero. Se trata de una convocatoria dirigida a adultos y jóvenes mayores de 13 años que estén dispuestos a acoger el anuncio de Jesucristo, muerto y resucitado. Todo el mundo que en este momento sienta necesidad de ayuda, de salvación, que esté buscando, a lo mejor ni siquiera muchas veces somos conscientes de cómo estamos, o que en nuestro matrimonio vemos que la cosa está un poco regular y no sabemos cómo dar salida o tenemos problemas, los hijos, pues en esta sociedad. Durante 2 meses, los miembros del Camino Neocatecumenal de Toledo ofrecen estos encuentros 2 veces por semana, lunes y jueves, en los salones de la parroquia de Santiago el Mayor a las 8 y lunes y miércoles en la parroquia de Santa Teresa a las 8:15. También es un tiempo para redescubrir nuestro bautismo. O sea, muchas veces llevamos una vida, pero tenemos un divorcio entre lo que pensamos, lo que creemos, nuestra fe, y luego no sabemos cómo plasmarlo en nuestra vida. Pues la sociedad tampoco nos es favorable, con muchas dificultades en nuestros ambientes. Bueno, pues este camino, estas catequesis, son una ayuda. Un espacio con el que reavivar nuestra fe. El pasado 23 de enero se registraba un incendio provocado por un fallo en un camión cisterna que transportaba gas licuado en el distrito de Villa del Salvador. El accidente ha dejado hasta el momento una veintena de fallecidos y más de medio centenar de heridos que poco a poco se vienen recuperando gracias a la solidaridad de miles de personas. Desde la Archidiócesis, muy unida en lo afectivo, en lo material y en lo personal con este distrito limeño, lo hemos vivido con conmoción y alguna preocupación. 18 personas han muerto en Villa El Salvador tras el trágico accidente que sobresaltó las calles el pasado 23 de enero. Eran las 7:30 de la mañana del día de San Ildefonso cuando un camión cisterna cargado de gas licuado se empotró contra una manzana de casas. El accidente se produjo en el cruce de las avenidas Marino Pastor Sevilla y Villa del Mar, pertenecientes a la parroquia de la Inmaculada Concepción, cuyo párroco es el sacerdote toledano Juan Carlos Mayoral, quien lanzaba una petición de ayuda a la diócesis de Toledo. Hemos tenido una catástrofe que ha originado ya 14 muertos, varios de ellos niños, porque hay casas que han quedado totalmente destruidas y cuando la gente deje de mandar la ayuda que ahora están mandando generosísimamente, solo quedará la Inmaculada para atenderles. Necesito todo el dinero que me puedan mandar para ayudar a reconstruir las casas que han quedado destrozadas, porque la deflagración del gas líquido que se derramó, eran tal cantidad de litros, dejó carbonizadas a una buena cantidad de personas y las casas totalmente destrozadas. Por fuera parece que están chamuscadas, pero por dentro no hay absolutamente nada.
La deflagración alcanzó a numerosas personas que se encontraban tanto en la calle como en sus viviendas. Las cifras oficiales confirmaban 18 muertos a fecha 28 de enero y más de medio centenar de heridos que permanecen ingresados en los diferentes hospitales, algunos de ellos con quemaduras que alcanzan hasta el 90% de su cuerpo. Desde el primer momento, la parroquia de la Inmaculada Concepción, junto a las Cáritas de Lurín, Lima y Cáritas Perú, han movilizado todos los recursos materiales posibles para dar asistencia tanto a las familias de los fallecidos y heridos, como a aquellas otras que han perdido sus casas, enseres y vehículos. Don Braulio Rodríguez Plaza se puso en contacto con Juan Carlos Mayoral apenas unas horas después de suceder este trágico accidente y manifestó su preocupación por los sacerdotes y todas las personas afectadas. También desde la Delegación de Misiones de la Archidiócesis se ha procedido al envío de una primera ayuda económica con carácter de urgencia que alcanza los 4.500 euros y ha abierto una campaña de recogida de donativos que en los 2 primeros días ha conseguido cerca de 2.000 euros. Hemos lanzado una campaña que tiene un doble sentido. Primero es rezar por aquellas personas, rezar por los damnificados, por los muertos, rezar por nuestros misioneros y después ayudarles también económicamente. Hasta el momento van aproximadamente 2.000 euros a nivel de gente particular, de parroquias que han hecho donaciones ya. Ha sido un primer envío que se completará en las próximas semanas, una vez que se pongan en marcha los diferentes proyectos para la atención a las personas afectadas por esta tragedia, que van desde la asistencia sanitaria y psicológica a la reconstrucción de viviendas. Hasta el momento las necesidades básicas están cubiertas de agua, comida, ropa, pero es verdad que hay mucha gente todavía viviendo, durmiendo en carpas. Ayer me decía Gustavo, uno de los sacerdotes que allí trabaja, que estaba lloviendo y que esa gente, bueno, pues imaginad un barrizal allí en medio de unos arenales, habiendo perdido la casa y todo. En Villa El Salvador desarrollan su ministerio pastoral 3 sacerdotes toledanos, Juan Carlos Mayoral, Gustavo Molina y Javier Sánchez Mata, quienes junto a los sacerdotes Julio Alonso Ampuero y José Manuel Alonso Ampuero son herederos de la labor realizada por Jesús López Rey, Alberto Garzón y Andrés Llorca, que fueron enviados por el cardenal don Marcelo González Martín, sacerdotes y misioneros que estuvieron, están y estarán. Hoy ha pasado una explosión, mañana puede pasar otra cosa, pero como yo les decía a ellos, yo sé que después de todo esto queda el silencio y la gente se va y allí se queda el misionero con aquellas dificultades. En mi experiencia misionera personal siempre lo he visto, van muchas ONGs a todo cuando ocurre una desgracia, un terremoto, luego se marchan porque tienen que marcharse y allí se queda el cura pues con la gente aquella, porque además los curas no se van a ir, los misioneros no se van a ir, están con su gente. El sacerdote Juan Carlos Mayoral ha insistido en que la prioridad es la ayuda económica que ha de entregarse a través de la Delegación de Misiones de la Archidiócesis. Desde esta delegación se han habilitado 2 cuentas bancarias para que el envío del dinero sea todo lo más rápido y ágil posible. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social entregaba este mismo viernes sus tradicionales premios Bravo, correspondientes al año pasado, al 2019, en un acto que tuvo lugar al filo del mediodía en la sede de la Conferencia Episcopal, en la madrileña calle Añastro. Con estos galardones, la Iglesia española quiere reconocer cada año la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. La comunicación y el servicio a la Iglesia se dan la mano en la entrega de los premios Bravo en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Minutos antes de comenzar el acto, el administrador apostólico de la Diócesis de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, manifestaba el apoyo de su Iglesia particular a los medios, un apoyo que se ha visto reconocido con la entrega del premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación. Lo de Toledo pues es una realidad que no la tienen la mayoría de las diócesis de España. Que bueno, que es verdad que eso es costoso, pero yo creo que merece la pena apostar, porque si no, al menos una cuota de libertad tienes para no estar siempre en lo que otros quieren que digas. Y cuando hay que decir algo se dice sin que tengamos por qué estar pasando por una... Bueno,
no se trata de una censura, sino de una manera de decir, usted diga esto, que esto es lo interesante. No, yo digo esto porque esto es lo que me parece que es verdad, que es muy distinto. Juan Díaz Bernardo, delegado de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Toledo, ha recogido este premio Bravo y ha tenido palabras de agradecimiento para los arzobispos de Toledo en la persona de don Braulio y para los profesionales que en equipo han sacado adelante este proyecto. Quisiera en este momento dar las gracias a los arzobispos de Toledo, desde don Marcelo, don Francisco Álvarez Martínez, don Antonio Canizares y el señor arzobispo, que han confiado en el trabajo, no solo el mío, sino en el trabajo de todos los que conmigo han venido trabajando y colaborando durante estos años. Y en ellos y con ellos también a los trabajadores de estos medios que durante estos años han seguido haciendo y realizando su labor pues con fidelidad y a veces con dificultades, pero siempre con plena dedicación. Así es que mi agradecimiento para todos. Uno a uno los premiados han recogido su galardón. La agencia Servimedia, que celebra este año su 30 aniversario. Javier Llano, director de programas musicales del Grupo COPE. En el apartado de música, Fernando Salaberry, mejor campaña publicitaria para la agencia Leo Barnett. Lucía González Barandiarán ha sido premio Bravo de Cine y el periodista Antonio Moreno, a quien se le ha concedido el Bravo en Nuevas Tecnologías. La concesión del premio Bravo especial ha sido para el veterano periodista José María Carrascal, quien ha tomado la palabra en nombre de todos los premiados. Pero buenas personas, gente dispuesta a ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio, hay pocas, muy pocas. Y es que la bondad es característica de las almas egregias, de los corazones grandes. Si me dieran a elegir de vivir entre un país de ciudadanos inteligentes y un país de buenos ciudadanos, elegiría sin duda alguna el segundo, y seguro que iba a ser más feliz. Junto al presidente de la Comisión Episcopal de Medios, Monseñor Ginés Ramón García Beltrán, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, Monseñor Taltabul y Monseñor Salvador Jiménez Valls, han estado el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, y el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Premiados periodistas de las delegaciones de medios de las diócesis españolas, referentes del mundo del periodismo y la comunicación, junto a los miembros de la Comisión de Medios de Comunicación, han coincidido en valorar la importancia de la presencia de la Iglesia en los medios y su aportación para ofrecer una propuesta diferente de comunicar. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. No queríamos despedir este programa sin tener un sentido recuerdo para con don José Martín Saavedra, sacerdote diocesano, canónigo de la catedral, profesor de ética y de sociología durante décadas y por tanto formador de generaciones de sacerdotes aquí en Toledo, que fallecía esta misma semana. Descanse en paz. A ustedes solo nos queda agradecerles la atención que nos prestan y dejarles con la programación del canal diocesano. Les emplazamos por una nueva y mejor crónica de la Iglesia la semana que viene. Hasta entonces, que sean felices.